Bueno, buenas noches, bienvenidos a la tercera jornada de la tercera edición del Festival Borges. Esto es un festival que nació en el 2021, estamos llegando a la tercera edición y tiene como objetivo difundir la vida y la obra de nuestro querido escritor, pero sobre todo fomentar el hábito de la lectura, tanto de la obra de Borges como la lectura en general. Y en eso estamos en estas ediciones. Este festival tiene el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos agradecer a ellos y queremos agradecer a Bibliotecas de la Ciudad, que en este caso nos ha apoyado con su sede. Así que muchísimas gracias. Estamos en una hermosa biblioteca en la calle La Valleja, en Buenos Aires, Argentina, porque esto luego lo van a ver personas de todo el mundo para que sepan dónde transcurre este evento. Es en Buenos Aires, Argentina, en la Biblioteca Casa de la Lectura. Agradecemos a Ciudad de Buenos Aires y a Bibliotecas de la Ciudad. Y a Fundación Itaú, que nos apoya en todos estos eventos. Hoy tenemos el honor, la suerte de tener la compañía y las palabras de Walter Romero para hablarnos de un tema muy lindo, muy local, muy internacional también, que es Borges y el tango. Es un tema que hasta ahora no hemos tratado y nuestra idea con este festival es abordar a Borges desde diferentes aspectos. Que lo conozcamos por su obra, por su vida, pero por la relación que él tenía con otros temas, en este caso con el tango. Lo voy a presentar a Walter Romero. Walter, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentas. Gracias, Vivian. Gracias, Marisol. Walter es doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es poeta, traductor y profesor universitario. Desde 1997 integra la Cátedra de Literatura Francesa de la UBA. Es profesor titular del Colegio Nacional de Buenos Aires. Es actual presidente de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona. Es director del Instituto de Investigaciones en Humanidades, doctor Gerardo Pagés. Ha sido becario del Gobierno de Canadá, del Gobierno de Francia, de la Fundación Carolina, de la Rotary Foundations y de la Unión Latina. Prologó y tradujo, entre otros, a Racine, Sade, Maupassant, Apollinaire, Job, Vian, Bonnefoy, Kristeva, Razier, Bon y Copy. Ha sido traductor de la colección Tintas Frescas dedicadas a la difusión de nuevos dramaturgos franceses. En poesía ha publicado Estriado y El niño en el espejo. Parte de su obra ensayística está compilada en Escrituras del Otro, en Autores de la Literatura Francesa, en Panorama de la Literatura Francesa Contemporánea y en la Poética Teatral de Alain Badiou, declarado de interés cultural. Sus estudios sobre traductología se incluyen en traducir poesía. Es colaborador habitual del suplemento Soy del diario Página 12. Ha publicado más de 50 artículos sobre literatura francesa y francófona en medios nacionales e internacionales y es uno de los más reconocidos especialistas de su campo en América Latina. Su último libro es Formas de leer a Proust, una introducción a En busca del tiempo perdido. Malva, literatura. Y algo que no dice acá, que es cantante, o sea que falta en la biografía, es un hermoso cantante con un espectáculo, creo que en este momento actual. Los dejo con Walter. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos a la Casa de la Lectura. Un gusto realmente estar acá en esta tercera edición del Festival Borges. Gracias a Marisol y a Vivian que organizan este evento para recordar que nunca viene mal a nuestro gran escritor Jorge Luis Borges. Hoy voy a hablar de El tango según Borges. Le puse este título a la conferencia un poco emulando los nombres de algunos cuentos de Borges y también de una cosa como medio evangélica, así el tango según Borges, ¿no? Como si Borges fuera uno de los evangelistas que pudiera hablar específicamente sobre esta música que es el tango, ¿no? Lo primero que digo es que es una historia, la que hoy voy a reponer, absolutamente conjetural, y uso estos términos, digamos, en términos borgianos, dado que va a ser una historia la que él propone del tango, que es de alguna manera anticanónica y que es su visión del tango, su visión personal. Yo creo que Borges con el tango
hace poesía y también hace, digamos, malabares históricos de alguna manera para llevar el tango a su propia cosecha. ¿Y en qué sentido digo que lo que él propone no es una historia, digamos, tradicional del tango, porque para eso hay grandes historiadores, sino para ese apotegma que tiene Borges, que es maravilloso, ¿no? De que la historia es menos verdadera que la poesía. Si la historia es menos verdadera que la poesía, entonces, bueno, el juego es inventar, crear, lograr y hacer de que a través del tango se produzca eso que él llama una suerte de épica colectiva, ¿no? En una mitología que se llamó, entre comillas, diríamos menor, de Buenos Aires, con esta esperanza de que de lo que Borges piensa de que el tango cumplió con eso, es decir, que cumplió de alguna manera con esta función de darle a los argentinos la certidumbre de haber sido algún día, digamos, valientes, ¿no? Es decir, que de haber cumplido ya con las exigencias de ese valor y de ese honor. Esto lo dice Eduardo Romano, y hoy voy a citar a varios especialistas que han trabajado Borges y el tango, porque ha tenido muchos especialistas, ¿no? Y Eduardo Romano dice que justamente Borges reduce esa época épica un poco colectiva a estos duelos individuales que reconoce en el valor de esos entreveros de cuchillos que, en definitiva, para una mitología menor de Buenos Aires son casi más importantes que las grandes hazañas militares, ¿no? Y vuelvo aquí entonces a esa frase que dice Borges de que una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. En esas sórdidas noticias policiales de guapos, de malevos y de compadritos, ahí se cierne de alguna manera, se cuaja esta mitología. Recordemos que el abuelo de Borges, Francisco Borges, combatió en la Guerra del Paraguay, ¿no? Con lo cual, él, desde su humilde lugar, busca un pasado épico para esta patria, y entonces, bueno, ¿cuál es el lugar en esa trama de guapos y de coraje que viene a reponer de alguna manera Borges? El Borges que dijo, por ejemplo, en el poema El remordimiento: me legaron valor, no fui valiente, ¿no es cierto? Este escritor que es capaz de decir en ese famoso poema que ustedes conocen, El remordimiento, esto propone, ¿no? En principio, algunas cosas, digamos, muy básicas sobre el tango, o que podemos reducir, digamos, básicamente al tango, y que son su visión específica. Una de las primeras es que la milonga es lo épico y que el tango, en términos, digamos, generales, es lo sentimental. Y ahí él directamente define como dos territorios muy, muy claros, que es el tango antiguo, llamado tango milonga, que suele ser esa música que transmite esa belicosa alegría, cuya expresión de alguna manera verbal ensayaron en otros siglos lo que él dice los rapsodas griegos o los germanos. Es decir, a través del tango, de nuevo, la Argentina se crea una mitología. Y luego viene, a posteriori de él, todo lo que llamamos el tango canción, que según Borges carece de heroísmo, ¿no? Y que realmente es un horror, ¿no? Para Borges pensar que esa queja tristona que todos conocemos como el tango tradicional es la más representativa, digamos, del arrabal. No bastan algunos desperezos del bandoneón para convencerme, ni alguna cuita acanallada de malevos sentimentales y de prostitutas más o menos arrepentidos. Con lo cual, esa es la diferencia fundamental, en principio, sobre tango, tal como lo conocemos nosotros, Tristón y Llorón, y la milonga que él reivindica. Y la otra diferencia, digamos, central es, de alguna manera, en esta diferencia entre tango criollo y tango malevo, él dice que ahí hubo una intervención muy fuerte, que es la intervención de los gringos, sobre todo de la intervención de los italianos, y por qué no, de algunos temas o motivos afrancesados que van a meterse en el tango, y sobre todo, bueno, la acusación un poco a la inmigración italiana, que le mete acordeones, le mete organitos, le mete mandolinas, y que prepara todo el universo para un mundo más lacrimoso, ¿no? Lo que él llama las elegías del cornudo, ¿no? Los lamentos o las quejas del macho, ¿no? O los motivos en que la mina se pianta. Con lo cual, según Sergio Piñero, que fue un periodista de la revista Martín Fierro, ¿no? Los dos peligros del tango, entre comillas, fueron, según Borges, por un lado, la inmigración, ¿no? Que perturbó, digamos, el tango criollo, y por el otro lado, que lo dice, pero más someramente Borges, es el gusto europeo. Es decir, el gusto europeo y sobre todo París, que va a cambiar bastante la estética del tango. Es decir, París transformó el tango en una moda y de alguna manera también de alguna forma lo perturbó. Entonces, la milonga como forma pretérita del tango, no el tango que nosotros conocemos como tango sentimental, y luego esta diferencia muy clara de los dos peligros, ¿no? Que el tango se volvió demasiado italiano y por otro lado después se quedó perturbada
por la intervención de París, intervención por otro lado clave dentro de la historia del tango. De hecho, al tango lo reconocemos luego de su reivindicación, digamos, parisina, ¿no? Porque somos muy snobs, ¿no es cierto? Bueno, el tango con letra, dice Horacio Salas, el tango con letra es el de la inmigración, de los recién llegados que iban desalojando a los criollos y cuyos versos eran el reflejo de esa clase media y media baja que se lamentaba de su destino. Y entonces Borges ahí admira y refuta todo ese tango y admira el tango, digamos, de los guapos, que no se quejaban porque los hombres, dijo alguna vez, no se lamentan en público, ni lloran, ni cantan sus desdichas. El tango, por otra parte, para ir, digamos, concentrando su teoría posible, no es la música natural de los barrios de Buenos Aires, sino la de los lupanares. Lo representativo es la milonga, y él vuelve directamente a la forma en que fue estudiada la milonga por Muzio Peña, por Vicente Rossi, por Carlos Vega, que sostienen sobre todo que el origen del tango es prostibulario y que justamente el patriciado porteño no quería saber nada con esa música, digamos, de lupanar, ¿no es cierto? Hasta que, vuelvo a decir, 1910, 1912, 1914, tomando el ejemplo parisino, lo adoptan, le abren la puerta y le dan una mayor difusión. Y le dan mayor difusión justamente las clases, digamos, más pudientes, ¿no? León Benarós dice que Borges, como cronista del tango, es inexacto y tropezado. Por ejemplo, que en los comienzos de la ejecución, Borges dice que estaba el piano, la guitarra y el violín. Según León Benarós, en realidad el piano fue introducido por Firpo y que viene a sustituir a la flauta, con lo cual esta teoría, digamos, de la aparición del piano en los comienzos del tango, para muchos historiadores del tango es errada, ¿no es cierto? O evidentemente en los recuerdos, digamos, Borges mitifica, digamos, la constitución instrumental del tango primero. Brevemente, para que nos ubicamos en el tiempo, Borges nació, como todos sabemos, el 24 de agosto de 1899. Y con esto lo que quiero decir es que los primeros tangos así llamados, ocurren en unos años que, digamos, son preeminentes del nacimiento de Borges. Es decir, voy a hablar de El Talar, de Prudencio Aragón, que se presume es de 1895, y según Horacio Ferrer es el primer tango, ¿no? Otros dicen que es de 1905, pero muchos dicen que es de 1895. El otro tango es el entrerriano, que es de 1897, es de Rosendo Mendizábal. En 1898, la aparición de Don Juan, de Ernesto Poncio, y en el 99 nace Borges. Quiere decir que 95, 97 y 98, El Talar, ¿no es cierto? El entrerriano y Don Juan son tres tangos que auguran de alguna manera, simbólicamente y poéticamente, el nacimiento de Borges en 1899. ¿Cuándo nace Borges? Cuando tres de los primeros tangos primigenios están ahí, digamos, circulando o de alguna manera sonando, ¿no? Una aclaración que quiero hacer hoy, antes que nada, es que yo no soy especialista de Borges, soy especialista en literatura francesa, hablo como doctor en letras. Borges es, como todos los argentinos, digamos, un transitar, digamos, bastante particular, y además lo que traigo acá también esta noche es un poco mi visión como intérprete de tango, ¿no? Una forma de recuperar de qué manera Borges se ha constituido en pensar el tango en estas tensiones entre la alta cultura y la baja cultura, y cuál es la inscripción, por otra parte, que hace Borges entre esas tensiones entre el cosmopolitismo y lo barrial, entre lo universal y lo telúrico o lo autóctono. Y creo que, bueno, tiene que ver con algunos de los debates que se han dado aquí en este festival sobre este punto de lo extranjerizante y lo nacional, ¿no? Emparentando, digamos, esa mitología menor. Julio Schwartzman, gran especialista de tango y literatura argentina que ha estado, digamos, en este festival, sostiene, por ejemplo, que la actitud de Borges hacia el tango se liga con la construcción de su propia poética. Es decir, que la relación de Borges con el tango signa de alguna manera su propia poética, y que Borges hace, en otra de los gestos que podríamos recuperar, recortes o directamente casi una suerte como de tajos en el cuerpo del tango, del mismo modo que lo hizo para la gauchesca, hace su interpretación muy particular de la gauchesca, y para eso está su famoso ensayo La poesía gauchesca. Bueno, lo mismo haría en algún sentido con el mundo
mundo del tango, ¿no? Y algo muy sustancial entonces que para mí signa su visión sobre el tango es que él fue contemporáneo, aunque niño, de esos albores del tango, de esa etiología de esa música, ¿no? Y en esa etiología él va a hacer en el transcurso de su vida distintas intervenciones que hoy yo muy brevemente y rápidamente quiero presentar. La primera es, bueno, todas las postulaciones que él tiene sobre el tango en publicaciones específicas, porque él le dedica específicas publicaciones al tango. Sobre todo hay dos neurálgicas y grandes, que son, por un lado, Evaristo Carriego y la posibilidad de que en ese tango, en ese ensayo adentro, él produce una pequeña, lacónica historia del tango, y que esa historia del tango, digamos, es clave, la forma en que él la cuenta, y luego algo, digamos, arqueológico y maravilloso que fue la recuperación, ustedes saben, de las famosas 4 conferencias llamadas El Tango, que Borges la dio en un departamento de cerca de Constitución, en un primer piso, ¿no es cierto? 4 lunes dio unas conferencias, se encontraron esas grabaciones magnetofónicas, se desgrabaron y ahí prácticamente tenemos condensada en esas famosas 4 conferencias, como si fueran los 9 ensayos de Antescos, ¿no? Para asignar un poco el número de los ensayos de él, bueno, ahí signa, digamos, y marca su teoría, ahí reúne, de alguna manera copia todo eso. Pero bueno, hay un montón de, por supuesto, también de material disperso, o diríamos en francés, éparpillé, de Borges, porque es muy profuso el Borges oral, y siempre le han preguntado por el tango, y luego tenemos el monumento ese que es Borges, el Borges de Bioy, ustedes los conocen, que son las inscripciones que su amigo Bioy recopiló y recogió cada vez que Borges cenaba en la calle Posadas, donde comían con Silvino Campo y con Bioy Casares, donde hay un montón de entradas de esos largos años de ese libro monumental, ¿no? Donde dice, escuchamos tango. Y a partir de escuchamos tango, ¿qué le pasa a Borges cuando escucha tango? ¿No? Se emociona y dice la patria, ¿no es cierto? O comenta, o critica con ironía, etcétera, etcétera, ¿no? Va a haber, ahí hay un universo para, digamos que yo no traigo esta noche ese universo, pero hay un universo para investigar, que es qué le pasa a Borges cenando y escuchando tangos en la casa de Bioy Casares. Un elemento y un detalle muy interesante de este libro monumental es que la última entrada de este libro monumental es, según Bioy, un recuerdo de Jean-Pierre Vernet, que dice que los últimos 15 días, antes de que Borges muriera, entonaba permanentemente los versos de la Morocha, cantaba los versos de la Morocha. El último registro es que Vernet lo filma entonando, digamos, estrofas del tango La Morocha. Es la última línea de ese libro monumental, ¿no? Que ya no se consigue, está agotado, lo venden por Mercado Libre y es una fortuna, carísimo, ¿no es cierto? Es un libro increíble, ¿no? Descomunal. Bien, entonces tenemos primero, el Borges historiador sui generis, ¿no? Que él mismo lo dice, hacia 1929 emprende una investigación sobre los orígenes del tango, ¿no? Y lo dice en un capítulo que es La canción de barrio de Evaristo Carriego. Carriego como el poeta, en ese momento menor, pero que él considera prácticamente la piedra angular, el ancestro definitivo para incorporar los grandes motivos tangueros que de luego va a transitar toda la historia del tango. En lo que se refiere a la música, tampoco el tango es el natural sonido de los barrios, lo fue de los burdeles nomás. Lo representativo de veras era la milonga. Y esto es casi, digamos, obsesivo, ¿no? Borges se queda ahí, parece que es un Borges anclado en esa protohistoria del tango, ¿no? Donde va a fijar a la milonga como algo que procede de la payada pueblera, de los fogones pastoriles, de los tugurios ciudadanos, es decir, una poesía oral improvisada en duelos, en contrapuntos, ¿no? Lo que se llama ahora de alguna manera las batallas de gallos de los jóvenes, ¿no es cierto? Pero sobre todo en duelos de cuchilleros, ¿no? Ahí está, digamos, justamente el origen de ese lugar, digamos, neurálgico que del cual él va a quedar prendado. Alma orillera y vocabulario de todos hubo en la vivaracha milonga. Cursilería internacional y vocabulario forajido hay en el tango. Pero en esa, digamos, prelación que hace de dónde viene el tango, él va a definir que el tango hay que buscarlo de alguna manera en los orígenes argentinos, en el gaucho cantor, ¿no es cierto? En el gaucho cantor, luego en el payador, luego en el milonguero y luego en el cantor que hoy conocemos en nuestros días, el cantor de tangos. Con lo cual ahí tenemos el gaucho cantor, el payador, el milonguero y el cantor que van armando, ¿no es cierto?, esa estructura. En definitiva, la milonga, que es lo que él prefiere, viene de la payada.
La payada como antecedente de la milonga. Y en ese tránsito que ocurre a finales del siglo XIX y el siglo XX, ¿no es cierto?, entre el final del gaucho y el compadrito, entre lo rural y lo urbano, entre lo oral y lo escrito y entre el poema y la canción, la milonga es la que va a heredar esa cualidad un poco dialógica de la payada, una suerte de letra cantada, siempre acompañada, digamos, por las 6 cuerdas, ¿no es cierto? Y ahí es donde él va a creer que esa estructura de la milonga, escrita en décimas, con ritmo vivo, siempre un poco juguetón, siempre nacido un poco al interior de los suburbios, ese es, digamos, la etiología que él le quiere dar definitivamente a el tango, o de dónde surge el tango. El otro Borges es el Borges testigo, es el joven adolescente que conoce las coplas prostibularias de tango. Hasta muy grande ya Borges repetía, ¿no es cierto?, los tangos chuscos, digamos, que él conocía de su época, ¿no? Yo me imagino, digamos, al Borges adolescente, ¿no es cierto?, como los chicos que salen del colegio y repiten, ¿no es cierto?, esas coplas un poco, digamos, de lupanar, ¿no? Quisiera ser canfinflero para tener una mina, mandársela con benzina y hacerle un hijo aviador para que bate el récord de la aviación argentina, ¿no es cierto? Es decir, y el momento en que todo esto se termina, que le produce conmoción a ese Borges adolescente, es la aparición del tango cantado, es decir, lo que llamamos el primer tango histórico, que es Mi Noche Triste, de 1917. Cuando aparece Mi Noche Triste en 1917, Borges tiene 18 años, se le acabaron las coplas prostibularias y empezó el lamento del macho. En esa fecha, con la mayoría de edad de Borges, debo decir que este tango, que es el primer tango, tenía en 1915 una música, que es la música de Lita, del tango Lita, ¿no es cierto?, de Samuel Castriota, ¿no? Luego se le puso letra en 1916, Pascual Contursi, y luego en 1917 la graba Gardel. En la mayoría de edad, a Borges el tango se le arruinó, de alguna manera, con Mi Noche Triste, ¿no? Y ahí ocurre el problema. Y la otra posibilidad es que Borges usa el tango, por otra parte, ahora yendo un poco más a la parte literaria, como elemento diegético. Hablamos de diegético, ese elemento, digamos, epocal, va a evocar y va a ambientar muchos de sus cuentos en el mundo, digamos, ese de los guapos y de los malevos. Historia universal de la infamia, Hombre de la esquina rosada, con Francisco Real y Rosendo Juárez, El muerto, donde está Benjamín Otálora, El sur, publicado en Artificios en el 44. Bueno, ahí, digamos, el compadrito, ¿no es cierto? Y luego más adelante, en 1970, el informe de Brody, El duelo, El otro duelo. Bueno, ahí tenemos al Borges que va a apelar a ese universo criollo y de los guapos como ambientación singular de algunos de los cuentos que, como nombré, son, digamos, cuentos, por otra parte, muy importantes en la obra de Borges, ¿no?, de la cual yo no soy especialista, pero que de alguna manera todos conocemos. Como si fuera poco de todo esto, Borges es autor de letras, ¿no? Y acá tenemos otro universo que se abre. Él participa con Ben Molar, al llamado de Ben Molar, de la famosa colección que se llamó 14 para el tango, ¿no?, donde se convocó un montón de grandes figuras de la alta literatura para que escribieran letras, digamos, de tango, ¿no? Y ahí está eso, y no solo eso, sino también la participación de las milongas y los tangos que grabó, digamos, específicamente con Piazzolla, ¿no?, y también con Sebastián Piana, ¿no? Con lo cual, ahí hay como otro Borges, que es el Borges, digamos, que produce, digamos, letras para esta música, siempre con la predilección, de nuevo, de la milonga. Nicolás Lucero sostiene que esa colección famosa que se llama Para las 6 cuerdas, Borges canta, ¿no? Borges canta con una voz distinta e indefinida, que no es la de los orilleros ni tampoco la voz poética borgiana, sino que es un Borges otro. En ese Borges de las milongas él explora un universo otro que no es ni específicamente el de los orilleros ni tampoco de la voz poética que conocemos, sino que es otro Borges. Es la novedad de esas milongas que aparecen en el 66, ¿no?, donde Borges pareciera que quiere evocar y redescubre esa entonación, digamos, precámbrica de alguna manera en su vida de su adolescencia, ¿no? Y además pensando que esas milongas había que ponerles música, lo cual es bastante importante. O sea, no es que las escribe únicamente para ser leídas, sino también
también con una posibilidad cantable y también con una posibilidad, digamos, de que se le ponga música, que esto, digamos, le provee a ese texto en sí un destino musical más allá de la música de las palabras, ¿no? Con lo cual ahí mezcla milongas que son un poco coplas populares, recupera el coraje florido de la escritura para guitarra, bueno, hace toda esa construcción que realmente es bastante importante. Lo que voy a hacer ahora yo es panear un poco esto que vengo diciendo, panear en algunas décadas, para que ustedes tengan en cuenta, de estos múltiples Borges que han intervenido sobre el tango, un paneo, digamos, un poco, digamos, casi como una suerte de timeline o de línea de tiempo muy rápida, si me permiten, para revisar esto. En la década del 20, vuelvo a decirlo, Borges tiene 21 años, él parece muy preocupado por lo criollo, ¿no? Está muy preocupado por la concepción criolla, se habla ahí de un Borges criollista, ¿no? Y él dice el deseo de que nuestros versos tengan sabor a patria. Es decir, esta idea de Buenos Aires, por otra parte, que es una ciudad que todavía está esperando una poetización. Él se va a encargar en el 23 de poetizar a nuestra ciudad. Estamos en el centenario de su primer libro, Fervor de Buenos Aires, pero no solo eso, está esperando una poetización, en algún sentido está diciendo, bueno, vendrá una música, acaso, ¿por qué no el tango?, que le va a dar justamente una mitología y una metáfora a esta ciudad. Pero fundamentalmente lo criollo, ¿no? Lo criollo que Borges lo busca, como siempre, en lugares muy, muy particulares. Por ejemplo, dice que no hay un libro más criollo que, por ejemplo, el libro de Hudson, que era un anglo-argentino, The Purple Land. Así que bueno, Hudson también tiene algo que ver con el criollismo y ahí encuentra, por supuesto, Borges el final de alguna manera sajón, ¿no? Lo criollo no puede estar, digamos, no se puede dar de bruces con la aparición de Hudson en la importancia de Hudson. Pero algo importante que tiene que ver con un biografema es el regreso de Borges de Europa, ¿no? Estuvo esos 6 años en Europa. Recordemos que Borges hace su secundario en Suiza, en francés, ¿no es cierto?, en el colegio Jean Calvin, y cuando vuelve redescubre, ¿no es cierto?, a su ciudad, que la revisita en Fervor de Buenos Aires de 1923 y en Luna de Enfrente de 1925. Y ahí dice, por otra parte, que en esos años, Horacio Salas dice, ese Borges fue el primero en sostener en los años 20, desde las páginas de la revista de Martín Fierro, que el tango es la realización argentina más divulgada, la que con insolencia ha prodigado el nombre argentino sobre la faz de la tierra. Esto lo dice Borges. Pero una cosa singular, en 1923, en su poemario Fervor de Buenos Aires, que seguramente ha habido grandes especialistas acá, saben que Borges modificaba todo el tiempo sus libros, retocaba todos sus libros. Uno cuando habla de Fervor de Buenos Aires tiene que ver todos los retoques que se han hecho, que han sido muchos en múltiples ediciones. Ahí hace desaparecer un poema que se llama, y esto lo dice Julio Schwartzman, Música Patria, que es una suerte de genealogía del tango en un poema que luego quita singularmente de Fervor de Buenos Aires, donde ahí establece que la antesala de la guitarra es la vihuela, ¿no? Y que evidentemente el tango viene de alguna manera, de una quejumbre mora o de los tangos, digamos, andaluces que de alguna manera bajan a nuestra tierra. Busquemos ese poema, busquen ese poema porque ahí hay un dato singular de por qué puso ese poema y luego lo retiró, y es un poema que directamente está hablando, sí, de la genealogía del tango. Quejumbre mora, bordeando oscuramente ambas eternidades del cielo gigantesco y de las leonadas arenas, llevada con horror de alfanjes heroicos a los límpidos prados andaluces, desgarrándose como una hoguera por las malezas del tiempo, entre los siglos escurriéndose, quemando las vihuelas en llamarada de jácaras, hasta el milagro de la gesta de Indias, cuando los castellanos, saqueadores de mundos, iban robando tierras de albur al poniente, desmelenada por la pampa, trasegada de guitarra criolla en guitarra, entreverándose con la pena de avillanada gente quichua, descoyuntándose con la insolencia del puerto, hecha otra vez picota de arrufeanados víveres y humilladero de mujeres malas, ha logrado ahondar con tal virtud de nuestra alma que si de nochecita una ventana le regala en sonora generosidad a la calle el caminante, siente como si le palparan el corazón con la mano. No parece Borges, ¿no? O se entiende de alguna manera por qué lo sacó. No es del estilo de todo el poemario de Fervor de Buenos Aires.
Isabel Estrata y Omar García Brunel en 1925 dice que la revista Martín Fierro es la que se enorgullece en las vanguardias argentinas de ser la que reivindica, digamos, el tango, ¿no? Después de Lugones, que había dicho que el tango no es el baile nacional, ¿no? Lugones se va a encargar de decir que no es el baile nacional, por favor, ese reptil de Lupanar no es la música nuestra, ¿no? Él era cordobés, hay que aclararlo. En 1925, ¿no? La revista Martín Fierro reivindica el tango, ¿no? Que para muchos, y sobre todo para una de las grandes críticas de Borges, que es Beatriz Arlo, profesora, que fue profesora mía en la Facultad, por supuesto, de Literatura Argentina, ahí sostiene que en este poema Borges está profetizando a Homero Mansi. Recordemos las relaciones entre Homero Mansi y Borges, ¿no es cierto?, a partir del grupo Forja, digamos, ahí fueron contemporáneos. Yo tengo un libro sobre Mansi, 8 claves en la poética de Mansi. Bueno, Beatriz Arlo sostiene que este texto, versos de 14, de alguna manera está fundando esa idea del sur, esa idea del barrio sur, que va a ser, digamos, tan importante para la poesía del poeta de Añatuya. Versos de 14 dice: a mi ciudad de patios cóncavos como cántaros y de calles que surjan las lenguas como un vuelo, a mi ciudad de esquinas con aureola de ocaso y arrabales azules hechos de firmamento, a mi ciudad que se abre clara como una pampa, yo volví de las viejas tierras antiguas del occidente y recobré sus casas y la luz de sus casas y la trasnochadora luz de los almacenes. Y supe en las orillas del querer que es de todos y a punta de poniente desangré el pecho en salmos y canté la aceptada costumbre de estar solo y el retazo de pampa colorada de un patio. Dije las calecitas noria de los domingos y el paredón que agrieta la sombra de un paraíso y el destino que acecha tácito en el cuchillo y la noche olorosa como un mate curado. Yo presentí la entraña de la voz en las orillas, palabra que en la tierra pone el azar del agua y que da a las afueras su aventura infinita y a los vagos campitos un sentido de playa. Así voy devolviéndole a Dios unos centavos del caudal infinito que me pone en las manos. En 1926 voy avanzando, ¿no es cierto? Máxima expresión localista en El tamaño de mi esperanza, su segundo ensayo, Borges le atribuye al tango un valor esencial dentro de la esperanza, ¿no es cierto? Y ahí tiene, excluido de nuevo de futuras colecciones, de nuevo, él escribe un poema sobre el tango y lo retira de la edición definitiva. Está este poema que fue retirado de las colecciones poéticas futuras, que se llama Soneto para un tango en la nochecita. Hermoso el título. Es un soneto. ¿Quién se lo dijo todo al tango querenciero, cuya dulzura larga con amor me detuvo, frente a unos balconcitos de destino modesto, de ese barrio con árboles que ni siquiera es tuyo? Lo cierto es que en su pena había un corralón austero que vislumbré hace meses en un vago suburbio y entre cuyos tapiales subo todo el poniente. Lo cierto es que al oírlo te quise más que nunca. Arrimado a la música me quedé en la vereda, frente a la sola luna, corazón de la calle, y entre el viento larguero que pasó arriando noche. El infinito tango me llevaba hacia todo, a las estrellas nuevas, al azar de ser hombre y a ese claro recuerdo que buscan bien mis ojos. 1928, El idioma de los argentinos, con 2 ensayos muy interesantes, Ascendencia del tango y un título hermoso, Apunte férvido sobre las 3 vidas de la milonga. Y ahí, con perdón de los tangueros de la sala, ¿a quién va a atacar? Porque él tiene algunos que va a atacar sistemáticamente, a Juan de Dios Filiberto, ¿no? Como que arruinó el tango y entristeció el riachuelo, ¿no? Dijo, Juan de Dios Filiberto, definido por Borges como con un par de patillas y un acordeón que andan entristeciendo el riachuelo. En ese texto, en el idioma de los, Filiberto, en ese texto, el idioma de los argentinos, no olvidemos que está un texto muy importante, que no voy a leer entero, que se llama Hombres pelearon. Por favor, vayan a ese texto, Hombres pelearon, porque ahí está el embrión de Historia de la Esquina Rosada,
¿no? Es la ética criolla del relato, ¿no es cierto? Así la llama Nicolás Lucero en este texto que se llama Hombres pelearon, que está en 1928. Pero bueno, no me puedo detener ahí, ¿no? El texto es, esta es la relación de cómo se enfrentaron coraje en menesteres de cuchillo el norte y el sur. Hablo de cuando el arrabal, rosado de tapias, era también relampagueado de acero, de cuando las provocativas milongas levantaban en la punta el nombre de un barrio, de cuando las patrias chicas eran fervor. Hablo del 96 o 97 y el tiempo es una caminata dura de desandar. Bien, avanzo un poco, voy a 1930. 1930 es el ensayo fundamental de Evaristo Carriego, que él después va a reescribir en 1955. Y algunas cosas que dice en Carriego, él se va a arrepentir en ese prólogo al 55 de Carriego, él va, digamos, a modificar algunas cosas que le parecen un poco crudas, ahí del jovencito de 30, ¿no? 31 años tiene. En 1945... hay algo importante, que es la compilación que hace con Silvina Bullrich, que se llama El Compadrito, donde él antologiza distintos textos que van a hablar sobre la figura del compadrito, y avanzo un poquito y me voy a 1954, que es el año donde él revisita específicamente, revisita la obra Evaristo Carriego, y postula ahí que todo el universo del tango, digamos, todo lo que son la letrística del tango, arma, y esto lo dice con un término bien que me sirve a mí, que soy profesor de literatura francesa, lo usa con un término balzaciano, ¿no? Recuerdan que Balzac escribió eso que se llamó la comedia humana, la comédie humaine, un proyecto de 113 novelas, de las cuales logró escribir 93, ¿no? Y donde quiso plasmar en distintos, digamos, escenas el mundo sedimentado de la París de la época de 1830 en París, ¿no? Y ese prólogo maravilloso de la comédie humaine. Bueno, para Borges, de alguna manera, el tango es la comédie humaine. Dice, una inconexa y vasta comédie humaine de la vida de Buenos Aires. Es sabido que Woolf, a fines del siglo XVIII, escribió que la Ilíada, antes de ser una epopeya, fue una serie de cantos y rapsodias. ¿Ello permite acaso la profecía de que las letras de tango formarán con el tiempo un largo poema civil, o surgirá a algún ambicioso la escritura de muchos poemas? Esto lo incluye en historia, digamos, del tango. Y avanzo un poco en la década del 60, que va a ser muy difícil de plantear en un panorama, porque en el 60 ocurre de todo, y yo creo que es una de las décadas neurálgicas de Borges y el tango, ¿no? Primero porque en 1963, y si quieren correr después de esto a casa, vayan a buscarla, se llama La poesía y el arrabal. Es una conferencia que dio en la Universidad de Antioquia en Colombia y se baja porque está publicada en Letras Libres. Es un compendio en 5 páginas de la visión que tiene él sobre el tango y la dio en Colombia. Pero también es el año, como ya dije, en que publica su poema, el famoso poema El Tango, que aparece publicado en el otro y en el mismo, donde dice que el tango es esa ráfaga, esa diablura, que crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto. En el 65, bueno, no lo sabemos, ahora sí lo sabemos, es la fecha de las 4 conferencias que dio en ese departamento de Constitución, y el 66, año importantísimo, porque graba en el 65 y se publica en el 66 la colección llamada Para las 6 cuerdas, ¿no es cierto?, donde él va a escribir milongas, va a aportar 11 milongas. Es decir, él va a hacer una intervención, no solo sostener que la milonga es el verdadero tango, entre comillas, sino que él va a aportar un documento, digamos, poético con esas 11 milongas, ¿no?, publicadas en MC en 1966, donde va de nuevo a fijar el rechazo a la sensiblería inconsolable del tango canción, ¿no? Y según, vuelvo a repetir, a Nicolás Lucero, Borges incorpora así, digamos, la milonga a la poesía, ¿no? Alguien, en un diálogo muy famoso de Borges a Roberto Alifano, dice: la milonga es un infinito saludo que narra, sin apuro, duelo y cosas de sangre, muertes y provocaciones, nunca gritona, conservadora y tan tranquila. Y dice esta frase tan hermosa, Borges: yo creo que la milonga es una de las grandes conversaciones de Buenos Aires, como lo es también el truco, ese juego de naipes dialogado y lleno de picardía.
Bien, y ahora hay un episodio que tiene que ver con un poco cómico, pero que también tiene que ver con algo del orden de la entonación. La anécdota es muy conocida, seguramente ustedes lo saben. Se graban se graba Jacinto Chiclana, el títere, a don Nicanor Paredes, alguien le dice el tango y una suite para recitante y cantor y 2 instrumentos sobre el tema Hombre de la Esquina Rosada. Y en esa, sobre todo en los ensayos de las milongas, ustedes lo saben porque uno de los músicos que participó de esas grabaciones, ¿no? Y Borges fue a esas grabaciones, fue a las jornadas de las grabaciones, Oscar López Ruiz dice que Borges fue a esas grabaciones y que permaneció prácticamente mudo en todas las grabaciones, ¿no? Y el problema es que cuando se fue a grabar esas milongas, las grabó el gran Edmundo Rivero. Pero antes de que las grabara Edmundo Rivero, la mujer en su momento de Astor Piazzolla, de The Wolf, las había cantado y se las había cantado, digamos, en un departamento a Borges. Y acá dicen que el susto de Borges es que él le prefería como estaban cantadas por The Wolf y no por Edmundo Rivero. Esto ha dado, digamos, ríos de tinta y mucha risa. Pero le parecía que la forma de cantar de Rivero es demasiado afectada, demasiado tanguera y que la forma más medio improvisada, medio tranquilona y no desafinada, decía de The Wolf, le gustaba mucho más. ¿No es cierto? Esto le ha colocado a The Wolf entre una de las grandes cantantes de tangos ocultas, ¿no es cierto?, de nuestra historia tanguera. Bien, avanzando un poco más, por supuesto dije ya que es la década del 60, la década en que León Benarós propone que estos grandes autores escriban tangos y Borges ahí produce la preciosa milonga de Albornoz, con música de José Basso, que yo les recomiendo, no sé por qué, pero creo que la mejor versión se ha hecho hace muy poco, y es una versión de Víctor Ramil. Seguramente lo conocen a Víctor Ramil, es un cantante gaúcho del sur de Brasil. Vayan a Spotify a escuchar su milonga de Albornoz, porque yo creo que Borges se hubiera quedado enamorado de esa entonación. Bueno, en ese disco están Sábato y Troilo, que hacen el tango Alejandra, Manuel Mujica Lainez y Lucio de Mare, que hace el tango Como Nadie, el poeta Alberto Schirri y Osvaldo Manzi, que hacen Elegía, Leopoldo Marechal y Armando Pontier, que hacen La Mariposa y la Muerte, Sabor de Buenos Aires, que hace Carlos Mastrinardi con Miguel Caló, 70 balcones sin ninguna flor, de Baldomero Fernández Moreno y de Astor Piazzolla. Bueno, y ahí incluida está esta milonga de Albornoz. Bien. Tengo tiempo todavía, ahora voy a ir a las 4 conferencias y las dividí muy rápidamente en las 4 postulaciones, las 8 postulaciones que hace Borges en esas 4 conferencias charladas, dadas en Constitución, ahí en el borde entre San Telmo y Barracas, es mi barrio ese, cerca del Parque Lezama, atrás de Constitución, ¿no? El barrio sur, que para Borges era una suerte de corazón secreto de Buenos Aires. Ahí está Buenos Aires, va a decir Borges muchas veces, ¿no? Y siempre va a apelar a esto de yo pude conversar, yo vi, yo escuché. Es mucho el Borges testimonial que aparece sobre esto. Y primero él hace toda una genealogía de dónde viene el tango, como venimos diciendo, ¿no? De nuestras colonias pobres, que no fueron ni México ni Perú, ¿no? Que luego vinieron las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, la Guerra de Independencia, y ahí aparece este ancestro nuestro, ancestro del tango, que es el gaucho cantor, que como sabemos es uno de los caracteres nacionales, ¿no? Acorde a lo que dice el capítulo de Sarmiento en el Facundo, ¿se acuerdan, no? Donde él distingue 4 caracteres nacionales: el vaquiano, el rastreador, el gaucho malo y el cantor. El gaucho cantor sería entonces de alguna manera, y Borges retoma eso, uno de los ancestros, digamos, del cantor de tango, ¿no? Esa imagen de gaucho cantor, de gaucho compadre, de gaucho torito, que emergen de ese canto payador, y de ahí evidentemente va a venir luego el compadrito, ¿no? Dice Borges que la entonación del compadrito ya está de alguna manera en Ascasubi, ¿no? Hay un poema de Ascasubi que dice: mi alma, yo soy compadrito, y dice que ahí él viene de Ascasubi directamente, del seno de la poesía gauchesca, viene y directamente cae sobre esta entonación plebeya, que es una manera de ser, es una manera de decir de la forma, digamos, argentina. Bien. Los puntos que él toma en esa conferencia, que voy a retomar muy rápidamente. Primero, la fecha del nacimiento del tango. ¿Cuándo nace el tango? Dice Borges, 1880. ¿No? Y él, es interesante lo que dice. Dice, la palabra tango aparece
aproximadamente para esa época. ¿Por qué? Es genial lo que dice Borges. Dice que en 1872, la primera parte del Martín Fierro, llamada La Ida, ¿no es cierto?, que lo mandan a la frontera, ¿no es cierto?, en una estrofa, la 343, donde hay rimas que terminan con ango, ¿no? Terminan con ango, Hernández no la resuelve con la palabra tango. Y dice, si Hernández, que sabía todo, no la resuelve con la palabra tango, quiere decir que la palabra tango todavía no estaba circulando. Es muy interesante la teoría. Entonces dice que lo resuelve con la palabra fandango, changango, y todo se volvió pango, es decir, confuso. Vayan a la estrofa 343. Borges sostiene esto, que si Hernández no la usó, el tango 1872 todavía no estaba de alguna manera circulando. Es buena, pero es muy borgiana la teoría. La geografía, paso a la geografía. Bueno, acá entra en el debate porque él lee el famoso libro Cosas de Negros de Vicente Rossi, donde Rossi sostiene que el tango nació en Montevideo. No podemos olvidarnos de nuestros hermanos uruguayos y que compartimos con ellos el origen, digamos, de esta música, ¿no? Y dice Borges, lo resuelve rápidamente. No importa si nació de un lado o del otro. Lo importante, digamos, es que nació. Él piensa que nació en las academias, sobre todo el baile, en la famosa Academia San Felipe, en el lado sur de la ciudad vieja de Montevideo, entre las calles Buenos Aires y Yerba. Hay otras teorías que dicen que nació en Rosario también, ¿no? No importa en qué lado nació, él dice que nació, él cree, ¿no es cierto?, que nació sobre todo de esa Buenos Aires muy pequeña y que él define por dos lugares muy importantes, que son los corrales, hasta ahí llegaban, digamos, el lugar, digamos, donde se toca, digamos, se tocaba la ciudad incipiente con la Pampa, ¿no es cierto? Entonces los corrales, donde llegaban los corraleros, es un lugar donde ahí posiblemente haya habido un nacimiento, lo que Beatriz Arlo define como las orillas, ¿no?, que es anterior al arrabal. Esa es una zona muy importante, ¿no? Y es una zona, aparte de la de Buenos Aires, muy interesante. Él recupera, por ejemplo, algo que no sé si todos recordamos, por ejemplo, que la calle Viamonte era una zanja, que acá donde está la iglesia de Guadalupe, a pocas cuadras de acá, había una laguna, que el Juan B. Justo era un arroyo Maldonado, que no pensemos en un terrain vague, sino que pensemos en un lugar, digamos, mechado por aguas, por ejemplo. Esto es interesante. Y esa idea de los corrales, de los corraleros, de las carretas que llegan, es un lugar central para pensar uno de los orígenes del tango. Y el otro son las casas malas, los burdeles, los lupanares, ¿no es cierto? Ahí entonces el tango está ahí entre los corralones y las casas malas. Esas son las geografías, ¿no es cierto? La casa de Malavida, por ejemplo, habla de las carpas de Adela, que Borges nombra y las va a nombrar en la milonga de Nicanor Paredes, ¿no? Y esta idea también de que hay un barrio como Sur, lejano, dice que la madre, Leonora Acevedo, le dice que antes decir Barracas era como hoy decir Temperley, ¿no? Bueno, los argentinos me entenderán, ¿no? Y hablaba de la calle Larga, mi querido barrio de Barracas, la calle Larga, la calle Montes de Oca, que era la calle Larga del sur Montes de Oca, y la calle del norte Quintana, la calle Larga del barrio norte. Bien, el tercer punto es el étimo. ¿De dónde viene la palabra tango? Hace etimología también Borges con esto, ¿no? Y dice que esa etimología es diversa y es oscura. Él sostiene que la palabra es africana o pseudoafricana, como la palabra milonga, ¿no? Y dice que la milonga fue creada por los compadritos para burlarse del candombe de los negros. Es más, otros dicen que la milonga nunca se bailó y que se bailó justamente por el influjo del tango, ¿no? Pero bueno, lo importante es que él concibe esta idea de que la palabra tango, africana, posible deformación de la palabra tambor o de la palabra tamboril o también de la palabra tangoril, posiblemente venga de ahí. Y dice algo muy interesante y es que él no sostiene la teoría de Lugones. Vieron que hay que hacer un parricidio, hay que matarlo cada vez que se pueda al escritor profesional que era Lugones y Borges se encarga de eso, ¿no? De hecho estamos abocando a Borges, no estamos abocando a Lugones, a pesar de que era el gran escritor nacional. Y es que Borges proponía que la palabra tango viene del enunciado latino del verbo tangere, que significa tocar, ¿no? Pero a Borges le parece demasiado culto para las casas malas, ¿no? ¿Qué va a aparecer ahí? No creo en la erudición de los compadritos de la calle Chile o de la calle Rodríguez Peña o del tambito. No es posible que aparezca ahí en el reptil del lupanar, como lo llamó Lugones, esta idea de que el tango tiene un étimo latino y tan culto. Es buena la teoría. A él le gustaban, digamos, esas rimas, ¿no es cierto?, particularísimas, ¿no? Por ejemplo, una que voy a evocar ahora,
que le gustaba mucho y que también le gustaba mucho a Lugones, ¿no? En esto coincidían los dos, porque dice que Lugones también la evoca. Acordate de la cruz que te regaló tu hermano y del huevo de avestruz sobre la mesa de luz, que era un cajón de Cinzano. Voy al origen del tango. El origen del tango es arrabalero, es del suburbio, cerca del centro, rodeando las orillas. Pero atención, que más allá de esos lagunas que existían, o zanjas o arroyos, no son orillas de agua, sino que Borges dice que son orillas de tierra. Las orillas, dice Borges, no están lejos del centro, en ese mapa de la ciudad finisecular. Y las orillas son los corrales viejos, de polvo, los troperos, las orillas como la recóndita clave o la cifra borgiana. Y atención que de ahí también van a aparecer muchos, digamos, que tienen que ver con los corraleros. Muchos de los compadritos van a ser corraleros o van a ser carreros, ¿no? Dice que también hay una relación entre la profesión de los compadritos que emana también, digamos, de esta geografía y de estos lugares. Y luego, como dije ya, el tango que vuelvo a decir surge de las casas malas. ¿De qué casas malas? Él dice, habla sobre todo de la calle del Temple. Hoy Viamonte, hacia 25 de mayo o hacia Paseo de Julio, ¿no es cierto? Hacia el Bajo. Y también lo que se llamaba el barrio tenebroso, Junín y Lavalle. Hoy pleno centro, ¿no es cierto? El origen prostibulario, ¿no es cierto? Borges dice, ¿no? Esto lo dice Spina Rawson, adhiere entonces, Borges adhiere a la versión de Vicente Rossi y de Carlos Vega de que el tango nació en los Lupanares y, como esto acabo de decir, recordar siempre que no se decía en ese momento arrabales, sino que el abuelo de Borges le decía a eso las orillas, y que eran orillas no de agua, sino de tierra, y que esa definición estaba cercana con la llanura lejana y era el borde orillero de la ciudad, ¿no es cierto? Bien, voy al tema de los instrumentos, donde ahí también se vuelve muy conjetural, ya lo dije al principio, ¿no? Borges sostiene que el tango no tenía, él dice que los instrumentos del tango fueron el piano, la flauta y el violín, que son instrumentos de medios económicos superiores, que hay una imposibilidad del origen humilde del tango, porque esas casas prostibularias era donde se manejaba dinero, y las mujeres, digamos, recordaban, ¿no?, el tema de las chapitas, ¿no?, que cobraban por cada uno de aquellos con los cuales, digamos, consumaban, digamos, el acto sexual, ¿no? Dice que después viene la guitarra y luego viene la perdición del tango, que es el bandoneón. Para Borges también es la perdición del tango, la aparición del bandoneón de Alemania, ¿no? Pero bueno, los teóricos sostienen que no, que hay un error de Borges y que el tango primero fue entre flauta, violín y la guitarra. Sobre todo, ¿por qué? Por algo muy importante. Son instrumentos que se pueden trasladar, que se pueden llevar. Los tres, no el piano, que necesita evidentemente un lugar mueble, ¿no? Bien. Y luego está el otro tema que trabajaba Borges, es el baile, ¿no? Y aquí es impresionante porque dice, no es que a mí me lo contaron, yo lo vi, ¿no es cierto? No lo vi, no lo leí en los tangos, sino que vio, ¿no es cierto?, dónde se bailaba el tango. Y dice que los bailes de cortes no eran bailados por las familias ni eran bailados por la gente decente, porque eso no ocurrió así. Se bailaba en la calle, sobre todo dice que se bailaba en la calle, el Borges ocular prácticamente, ¿no?, dice... y esto lo confirma algo que yo he visto muchas veces, dice Borges, ¿no es cierto? Algo que vi a principios de siglo siendo chico en Palermo y que vi mucho después por las esquinas de la calle Boedo, antes de la segunda dictadura, que para él es la de Perón. Es decir, he visto a parejas de hombres bailando tango, digamos, al carnicero, a un carrero, acaso con un clavel en la oreja, algo, bailando el tango al compás del organito. ¿No es cierto? Bueno, con lo cual luego va a haber bailar a los niños bien, a los compadritos, a los patoteros, o que son gente de armas llevar, y por supuesto, al costado de todos ellos, con la presencia de ellas siempre, las mujeres, digamos, de mala vida en distintas casas, ¿no? Dice que había una famosa casa en Chile, cerca de Entre Ríos, otra en Rodríguez Peña, entre Lavalle y Corrientes, y las casas que conocemos que son evocadas por el tango, el velódromo, el tambito o la famosa Lo de Hansen, ¿no? Recuerdan, ¿no?, el famoso tango de Manuel Romero que habla, ¿no? Bien, voy a ir a los personajes, que es algo muy importante, ¿no? Los personajes que arman el núcleo, digamos, también duro, porque si el gaucho, si el compadre o el guapo y el compadrito vienen del gaucho, bueno, evidentemente él ¿de dónde toma, digamos, estos personajes que son propios, digamos, de su literatura? Bueno, los va a tomar de modelos vivos, de personas reales que él conoció,
¿no? Que arman esto que se llamó para él la secta del cuchillo y la secta del coraje, evocando un poco esta idea de, digamos, épica escandinava o sajona, ¿no? Hay que hacer una distinción ahí entre lo que él llama compadre, a veces mezcla compadre con guapo, el compadrón también, ¿no es cierto?, que es el que se quiere pasar de guapo, de compadre, pero no lo es, y luego el compadrito, que es como podría ser una suerte como de forma menor, forma que va a dejar de alguna manera degenerando, ¿no? O también los nombra por momentos los patoteros, que armaban las patotas bravas, ¿no? O los niños bien, que también podían devenir, digamos, patoteros, los rufianes. Hay todo un universo muy difuso, ¿no?, que siempre usa cuchillo, ¿no?, hasta 1910 que empieza, digamos, a aparecer, digamos, el arma, digamos, de fuego, ¿no? Y dice que justamente uno de los que fomentó a todos estos modelos vivos es, por otra parte, algo que tiene que ver con la literatura. Las novelas de Eduardo Gutiérrez, las novelas de Juan Moreira, ¿no es cierto? Él mismo dice que vio en la carpa de los Podestá, que estaba ¿dónde? En la calle Artes, que es Corrientes y Carlos Pellegrini, hoy el centro de la ciudad. Ahí estaba montada la carpa circense de los hermanos, los uruguayos, los Podestá, ¿no es cierto? Y dice que él, de niño, lo llevaban y se asustó al ver, por ejemplo, que bajaba Fierro, porque lo representaban bajando de caballo y metiéndose en un entrevero, o, por ejemplo, que vio la historia de Moreira desenvainando cuchillos para pelear con la policía. Dice que estas representaciones eran tan choqueantes, ¿no es cierto?, en esos efectos circenses, que de alguna manera fomentaron, digamos, el hábito de estos compadritos, ¿no?, de cómo se vestían y cómo provocaban uno a otro, digamos, y se mataban. Romano distingue entonces, bueno, hay diferencias ahí, ustedes la van a encontrar entre el compadre y el guapo propio de esos primeros tangos, ¿no? También lo va a ser de alguna manera un poco confundido por esta idea del guapo, ¿no? Por esta idea del guapo que funda de alguna manera para Borges toda una filosofía, que para él ahí, esta filosofía del guapo es para él como la filosofía antigua, lo dice muy lindo, ¿no? Dice que una vez a un peón de estancia, y dice que esto se lo contó Bioy Casares, dice que a un peón de estancia lo iban a operar y le dijeron al peón de estancia que iba a sufrir mucho. Y entonces dice Borges que el peón de estancia dijo una frase digna de Séneca: del dolor me encargo yo. Esas frases marcan, digamos, una ética del guapo, que para nosotros, para él es como, bueno, si fuera un principio estoico de Séneca. Y después dice una cosa muy linda, y es la famosa, una frase de un ladrón, ¿no?, que dice, yo estuve en la cárcel muchas veces, pero siempre por homicidio. No un ladrón, un reo, ¿no?, quise decir, ¿no? Pero es interesante. Yo estuve en la cárcel muchas veces, pero siempre por homicidio. Digamos, esta idea de la guapesa, digamos, va a asignar esto que Borges llama la religión del coraje, ¿no? Y en esto también es muy importante que él retoma ese poema muy famoso de Evaristo Carriego. Yo lo grabé en mi segundo disco, que se llama Guapo, ¿no? Conocen el poema Guapo de Evaristo Carriego. Él va a basar también ahí, digamos, esta religión de alguna manera del coraje. Bien, rápidamente, ¿cuáles son los modelos vivos que inspiran a Borges? Son Nicolás Paredes, que era guardaespaldas de un cuchillero conservador y enemigo de los radicales, ¿no? Dice que Borges estuvo con Paredes en la confitería de Portones, ahí por Plaza Italia, ¿no? Y que Nicolás Paredes y otro gran personaje de Borges, Juan Muraña, reales, ¿no? Él después lo va a transformar a Nicolás Paredes en Nicanor Paredes para salvar el decoro de la familia, ¿no? Dice que Nicolás Paredes y Juan Muraña eran cuchilleros a sueldo de caudillos conservadores, ¿no es cierto? Luego hablar, ya en la mitología, ¿no es cierto?, que basado en lo real, posiblemente del sargento Chirino, va a hablar de Guillermo Hoyos, un famoso cuchillero de origen irlandés, que era tropero, ojo con esto de los corrales, y que trabajaba en una estancia cerca del Arroyo del Medio. Va a hablar justamente del encuentro de Muraña y de Suárez, el chileno, que salían de la cárcel, eran amigos, eran rivales, es muy lindo eso que cuenta, y Suárez le dice a Muraña, ¿dónde querés que te marque?, ¿no? Y sacando el cuchillo, dice que Muraña saca el cuchillo de golpe y le tajea la cara y le dice aquí. Y dice que le dejó marcada la cara autografiada con el cuchillo de Muraña, ¿no? Esa idea de autografiar con el cuchillo a otro compadrito, a ver quién es más guapo, ¿no? Muraña también, carrero y cuchillero, ¿no es cierto?, que va a aparecer, por supuesto, en los cuentos y que aparece, por supuesto, en el famoso texto de Borges emocionante, nada, solo el cuchillo de Muraña, solo en la tarde gris la historia trunca. No sé por qué en las tardes me acompaña
este asesino que no he visto nunca. Palermo era más bajo, el amarillo paredón, etc. El Noy, el guapo Noy, del viejo mercado del Abasto, muerto por un anónimo lo mata al guapo Noy. Y dicen que ese anónimo tuvo que mudarse de barrio por haber matado, sin saberlo, al más guapo del barrio. O la historia de Nemesio Trejos, que frecuentaba un almacén donde se reúnen payadores, guapos y gente del AMPA, el famoso almacén de la Milonga, situado en Charcas y Andes. Voy cerrando, recuperando un poco dos elementos que me interesan. Sobre todo es que en ese arrepentimiento de 1955, cuando él dice que prefiere, por supuesto, el tango de la Milonga, ¿no? Él dice, de alguna manera, no hay ninguna razón para pensar que todos los italianos son tristes, ¿no? Y no hay ninguna razón para pensar que el mundo italiano y la inmigración italiana de alguna manera arruinó el tango. Entonces suaviza un poco su intransigencia con los italianos, ¿no? A pesar de que también a los italianos le debemos algo muy importante junto con el mundo del AMPA, que es la aparición del lunfardo, ¿no? Habría que llamar acá a mi amigo Oscar Conde, porque bueno, los inmigrantes del mundo del AMPA van a aportar el mundo del lunfardo, que también para Borges es algo, digamos, muy extraño y horrible en algún sentido, porque agrega una idea de color local que no necesita, el tango en sí mismo para él no necesitaba, ¿no? Recuerdo que hacia 1926 yo daban a atribuir a los italianos, y más concretamente a los genoveses de la Boca, la degeneración de los tangos. En aquel mito o fantasías de un tango criollo, maleado por los gringos, veo un claro síntoma ahora de ciertas herejías nacionalistas que han asolado el mundo después, a impulso de los gringos, naturalmente. No el bandoneón que yo apodé cobarde algún día, no los aplicados compositores de un suburbio marítimo, han hecho que el tango sea lo que no es, sino la república entera. Bien, y voy al último, y ya con esto termino, diciéndoles que, bueno, hay un punto de inflexión también muy fuerte que es Gardel. ¿Qué pasa con Gardel y Borges, ¿no? Primero, que según Borges hay que reivindicar una manera criolla de cantar, y por eso no era aprobado Gardel. Tiene que ver con esta entonación de la milonga. Hay un problema de enunciación, y el problema de enunciación en que está, dice Borges, en que en esas letras ensangrentadas que hablaban de duelos, el cantor era indiferente. Eso que cantaba, acaso por incapacidad expresiva, esa idea de contar cantando, medio como quien canta, medio como quien cuenta, dice que ahí hay un borroneo de quien emite como si narrar de alguna manera fuera una forma de invisibilizar ese canto, ¿no? Y entonces él detestaba esa preeminencia del yo tan fuerte del tango canción y prefiere y funda lo criollo en una entonación. Él lo va a decir. La poesía no está, digamos, en el tema, está en la entonación. La poesía no está en el vocabulario, está en la entonación, el tono. Esto es importante, el tono. Y Gardel toma la letra del tango, dice Borges, y la transforma en una breve escena dramática. Y ahí, chau, digamos, un hombre que se queja de haber sido abandonado por una mujer, bueno, eso no sirve. Lo dice en un cuento, en Historia de Rosendo Juárez, lo dice hoy, estaría mal visto por el colectivo LGTB, pero en 1970, en el informe de Brody, dice: un hombre que piensa 5 minutos seguidos en una mujer no es un hombre, sino un marica. Es decir, Borges llora el fin de los tiempos bravos, el tango era sobre duelos, el tango era cuchillo, hasta que llegaron lo que él llama los tangos quejosos, los tangos llorones, los tangos de abandonos y los tangos de reproches. Y en esos tangos de reproches, de abandonos y de sentimentalismo está ese enigma que se llama nada más ni nada menos que Carlos Gardel. No le gusta la dicción de Gardel, no le gusta lo que va a aportar Gardel, parece desconocer que también hubo una época criolla de Gardel en sus primeros tiempos, y algo que, bueno, con esto cierro, es que tampoco le gustaba a Gardel porque según él, y lo dice en el Borges de Bioy, le recordaba la sonrisa de Perón. Entonces imagínense que eso iba a ser imposible. Bueno, Borges reconoce entonces que en ese espectro de las letras de tango hay una variedad infinita que incorpora estas situaciones sentimentales, pero su compilación erudita es la compilación dada por eso que le llama ese inextricable corpus poético que los historiadores de la literatura argentina algún día, digamos, leerán. Lo que quiero decir para cerrar es dos cosas. Primero,
Julio Schwartzman, que ha dado clases acá ha estado en el Festival Borges, dice que todo el comienzo, el incipit famoso del cuento del Aleph, puede estar resumido en una línea de tango, de un tango de Gardel. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Con eso del tango puede estar en este comienzo del Aleph. Y la verdad que piénsenlo y escúchenlo porque es realmente genial. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Muchas gracias. Bueno, no, quería hacer un aporte. Estuve leyendo un ensayo que habla de la relación de Borges con Guiraldes y Lugones, ¿no? El triángulo. Y dice que Ricardo Guiraldes, fue muy importante para difundir el tango en Francia, porque vivió ahí. Bueno, y lo bailaba, ¿no? Exacto. Sí, él lo dice, que por supuesto, esto está en los textos sobre París y el tango. Ricardo Guiraldes fue uno de los introductores del tango en París, lo enseñó en París. Guiraldes lo trata como prácticamente de amigo. Dice que un año mientras estuvo Guiraldes en París, quedó la guitarra de Guiraldes en la casa de Borges. Dice, tuvimos la casa, porque ahora te cantaba también Guiraldes, ¿no? Y después Ulises Petit de Muray hizo el famoso tango, ¿no? Bailate un tango Ricardo, ¿no? Que está en evocación del autor de Don Segundo Sombra, novela fundamental de 1926, que es interesante porque es la novela que, según la tradición argentina, da por fin a la gauchesca de alguna manera. El último elemento de la gauchesca es 1926 con la aparición de esa novela. Y además, bueno, la idea de que justamente en esos años bien martinfierristas, Guiraldes tiene algunos poemas referidos específicamente al tango. Tiene un tango precioso que se llama Tango, donde evoca el mundo del cabaret y el mundo del tango, ¿no? Así que por supuesto que hay una relación importante en Guiraldes, París, y la forma en que Guiraldes acompaña esa triangulación, que es que el tango va a París y rebota de París a Buenos Aires y viene siendo reivindicado por la gente rica, también como Guiraldes que tenía y como su mujer Adelina del Carril. En los paseos juveniles de Borges con Francisco Luis Bernardes se llegaban hasta el bar La Paloma, que tocaba el bandoneón Paquita Bernardo, que tempranamente fallecida y bueno, muy nombrada. No sé si en la historia del tango, en el capítulo agregado de Evaristo Carriego, nombra esta situación, estas recorridas o a Paquita Bernardo. Sí, nombra esa situación, esos paseos, porque como vuelvo a decir, la historia del tango a mí me impresiona porque, así como ese famoso párrafo del Aleph donde él dice, he visto, y digamos hay la larga enumeración de lo que vio en el Aleph, yo creo que en la historia del tango lo que hace él es evocar una cosa que ha visto, o que ha escuchado, o que ha oído, o que me contaron. Me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi abuelo, lo vi con mis ojos todo el tiempo, y algo muy importante en la historia del tango, como esto que estás evocando, es la prefiguración del Borges testigo, ¿no? Que él cuenta la historia no yendo a los libros, porque evoca el libro de Vicente Rossi, el libro de Lastra, evoca esos libros que él dice que arqueológicamente hizo una investigación en 1929 que va a dar con Evaristo Carriego, pero sobre todo ahí se funda en una idea como de Borges testimonial, ¿no? Que está en esa incorporada en el 55, digamos, la historia del tango, muy lacónica, muy breve, según los historiadores muy particular, muy falsa en algún sentido, ¿no? Ahí es donde él va a fundar, pero algo importante también que hace en el 30 es ponerlo a Carriego como un enlace fundamental entre el tango de la criollada y todo lo que va a abrir, que es la poesía del arrabal y la poesía del barrio, digamos, entre la poesía del arrabal que termina y la poesía del barrio que va a ser inaugurada por Carriego, la costurerita, las evocaciones del viejo ciego y del organito, todo ese universo que después va a poblar, digamos, el mundo del tango. Yo creo que él junta un poco la arqueología que hace sobre la teoría de los grandes historiadores, los hermanos Bates, por ejemplo, los que ya cité, pero también la idea, digamos, un poco ocular, y también una cosa que
es lo que él se fija. Él queda, digamos, fijado en ese mundo diegético, digamos, que no va más allá de 1920 y algo, 1930. Él se queda ahí. Él ve la protohistoria del tango antes de que él nazca, su infancia y su adolescencia, su viaje a Europa y cuando vuelve la que redescubre Buenos Aires. Y ahí es todo su núcleo duro del cual van a emanar, como vos bien decís, un montón de ficciones. Pero sus ficciones, por supuesto, que están, digamos, pregnadas de todo esto que él vio, porque de hecho, como acabo de nombrar, dice Eduardo Romano que él toma modelos vivos. Es decir, estos guapos él los trató, los fabuló de alguna manera y armó esas ficciones también a partir de lo que le contaron, ¿no? Pero no sale de ahí. Y de ahí, por eso, es muy increíble cuando él dice que eso es el auge del tango. A nosotros que conocemos, digamos, a Troilo, de lo que fue toda la década, digamos, del oro del tango, de la década del 40, nos preocupa que él, digamos, hay una idea como de sordera o como una idea de invisibilización de ese mundo del tango, como si el tango muriera para él. Pero como acabo de decir en esta conferencia, en la década del 60 hay un núcleo duro donde él se vuelve a interesar y él interviene con las milongas, él vuelve a investigar, él da las conferencias en Colombia, las conferencias que da en el 65, con lo cual ahí también hay una cosa donde yo creo que él se vuelve a interesar, pero igual nunca habla, digamos, de ese tango del 30 hasta el 66 o hasta el 60, es como si hubiera ahí, de nuevo volviendo a un término borgiano, un terreno vago, ¿no? No hay nada ahí para él. Y eso es, digamos, increíble. Evidentemente lo que no hay para él es lo que él rechaza, que es ese tango, digamos, sentimental, un poco gritado, un poco quejoso, lloroso, que no es el tango que él prefiere, no es el tango del cual gusta. Sin embargo, Miguel de Torres, su sobrino, cuenta en un libro que se llama Apuntes de Familia, que muchas veces escucha tango, y algunos tangos que aparecen, digamos, también en las cenas con Bioy, son tangos, digamos, de la época, digamos, del tango sentimental, y que Borges, digamos, se emociona, ¿no? O siente eso que para él llama de alguna manera la patria, ¿no? O sea que algunos tangos, sobre todo también algunos tangos de tono gauchesco. En el libro de Miguel de Torres dice, por ejemplo, que lo encuentra llorando o recitando los tangos de Polvorín, ¿no? Que evoca a un caballo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, bueno, esto que acabo de contar también de la morocha, ¿no? Que en los últimos días de su vida cantaba la morocha, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando por la hora. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por esta noche. Gracias a todos. Gracias, Vivian y Marisol. Gracias, Walter Romero. Gracias a todos los presentes, gracias a todos los oyentes de tanto de Argentina como del mundo que van a estar viendo este video en el futuro y los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias.